libro de, vamos a estudiar aquí el libro de Hechos, capítulo 15. Pero como ustedes saben que yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí. Son ajustes aquí. Y entonces entraremos en la lección. Ok, sí, por aquí. Sí, ya lo tenemos aquí ya. Ya hicimos los ajustes que queríamos hacer. Entonces, a comenzar, déjame parar aquí, que si no quiero que Siri hable conmigo, quiero que me moleste. No quiero que me moleste, Siri. Sí, ya, ya Siri se va a estar tranquila. Ok, aquí en este capítulo que vamos a estudiar, aquí en el capítulo 15 del libro de Hechos, vamos a ver que se va a levantar, se levanta una decisión en lo tocante a la circuncisión. Lo vamos a ver en el versículo del 1 al 4 y los apóstoles consultan al respecto. Van a Jerusalén a hablar sobre eso. Eso lo vamos a ver del versículo 5 al 21 y envían los que determinaron por medio de cartas a las iglesias. Eso lo vamos a ver en el 22 al 35 y Pablo y Bernabé pasando en visitar juntos a qué? Juntos los hermanos entran en desacuerdo y viajan en direcciones diferentes. Eso lo vamos a ver desde el versículo 36 al 41, que el 41 se termina este capítulo del capítulo 15 del libro de Hechos. Bueno, vamos a comenzar. Aquí vamos a hablar acerca de la gracia, de la gracia. ¿Ok? Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos si no se circuncidaban conforme al rito, conforme al rito, que si no se consideraban conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran decisión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la comprensión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, pero fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron todo lo que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, aquí mira, en el uno mira cómo comienza aquí en el uno, ¿no? Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Bueno, algunas personas que venían de Judea, ¿no? Empezaron a decir de que si no se considera, no se considera, si se, consi- no se, no se concisaban
iban, no podían ser salvos. Entonces, eso era una tradición, eso era una cosa que era un pacto que tenía Dios. ¿Con quién? Con los israelitas, que a los 8 días de haber nacido, a los 8 días de haber nacido, tenían que circuncidar a los niños, a los varones, a los 8 días de haber nacido. Eso lo tenía que hacer hasta el mismo Moisés. Por poco se mete en problema por eso. Por poco se mete en problema por eso, por no circuncidar a los hijos a los 8 días de haber nacido. Entonces, eso era para el pacto que tenía Dios con ellos, con los israelitas en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué sucede? De que ellos querían que fueran, que para ser salvos tenían, los gentiles y todas las personas tenían que hacer lo mismo. Eso es lo que están diciendo algunas personas. Esas personas están equivocadas. Mira cómo dice aquí en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces aquí le dijeron, mire, vayan allá a Jerusalén y explíquenle a ellos, díganle qué es lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es que si a los 8 días no se circuncidan, no van a ser salvos. Entonces, eso es lo que ellos quieren, estar en esa discusión con ellos. Mira cómo sigue diciendo aquí en el versículo 3. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenecias y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces ellos iban para allá, para Jerusalén, pero pasaron por dónde pasaron ellos, por Venecia y Samaria. Y entonces iban hablando a la gente acerca del Evangelio, lo que ellos vieron que le había sucedido a los gentiles que recibieron el Espíritu Santo como ellos mismos lo habían recibido. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces le informan a los ancianos y a los apóstoles que estaban ahí en la iglesia de Jerusalén lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿quiénes? Los fariseos estaban ahí presentes. Los fariseos eran de una secta. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los fariseos empezaron a creer. Pero ellos eran de una secta. Y entonces ellos habían creído. ¿Qué quiere decir que habían creído? Que se habían convertido y se habían salvado y se habían convertido al cristianismo. Pero ustedes se recuerdan bien los fariseos, que los fariseos siempre, 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 siempre estaban opuestos a las cosas que Jesucristo hacía. Y entonces aquí están haciendo lo mismo, a pesar de que estos fariseos, que eran de la secta, ellos ya se habían convertido. Y una de las cosas, ¿no? Que podemos ver de que la secta de los fariseos, una de las sectas, ellos tenían las leyes, ellos hacían las cosas estrictamente y las hacían, que ellos mismos, ni ellos mismos podían hacer todas las cosas que ellos podían hacer, todas las cosas que la ley de ellos decían que debían hacer. Bueno, versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. ¿Quién fue el que dijo eso? Pedro se levantó y le dijo, bueno, ustedes saben bien de que el mismo Dios cogió y dijo de que yo tendría que ir a dónde? A los gentiles. Dios mismo lo dijo. Dijo, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió entre ustedes, Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran que por mediación de Pedro, Pedro iba a hablarle a los gentiles y que los gentiles iban a creer. Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Entonces le explica
los gentiles recibieron el mismo Espíritu Santo, lo recibieron de la misma forma en que ellos lo habían recibido. ¿Cómo lo recibieron ellos? Ellos lo recibieron cuando ellos estaban en el cuartico de arriba y vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. Y eso mismo sucedió con ellos y a su familia, que vino el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en lengua. Ellos lo recibieron porque Dios lo quiso así. Y Dios hace lo que Él crea y lo que Él quiere, porque Dios, los pensamientos de Dios son mucho mejores que los de nosotros. Entonces, dice aquí en el 8, Dios que conoce el corazón le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Que ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe. Entonces no hizo ninguna distinción, que de la misma forma que ellos recibieron el Espíritu Santo, los, los gentiles lo habían recibido y de que no hizo nada diferente, que fueron purificados por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tienta a Dios? ¿Por qué tientan a Dios? Poniendo de sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces le hace una pregunta clave aquí, pero le hace una pregunta clave y bonita. Y le dice, pero ven acá, ¿por qué van a tentar a Dios así de esta manera? ¿Por qué lo van a tentar así de esta manera? ¿Por qué le quieren poner en el cuello a los discípulos un yugo que ni ellos mismos ni sus padres lo podían llevar? Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor y Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Ok, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces le está diciendo que es por gracia, de que es por gracia, no es por obra. La salvación en estos momentos no es por obra, es por gracia. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe en Jesús. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Entonces le empiezan a explicar todas las cosas que Dios hizo a los gentiles por mediación de ellos, que ellos le ponían las manos y mucha gente se estaban convirtiendo, estaban hasta hablando en lenguas. Cuando terminaron de hablar, Jacob tomó la palabra y dijo, escúchenme hermanos, Simón ha relatado como Dios al principio tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, tal como está escrito. Entonces le está diciendo, lo que Pedro está diciendo está correcto, porque antiguamente Dios de todos modos le había escogido también a los gentiles. Y fíjate cómo está escrito en los profetas, tal como está escrito en los profetas. Después, a ver, vamos a ver dónde está escrito eso. Eso está escrito, ¿dónde está escrito? Ah, está escrito en el libro de Jeremías. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Jeremías primero. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 15. Mira lo que está escrito. Después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión y los haré regresar cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Óyeme, mira qué cosa más bonita aquí está diciendo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas. Fue lo que está dicho, los profetas lo habían dicho, ¿no? Y yo lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto debe desde tiempos antiguos. A ver, vamos a ver, y todos los gentiles.
Todos los gentiles, ¿qué quiere decir? Que todas las naciones, todas las gentiles que ahí en ese tiempo está hablando acerca de las otras naciones. No está hablando de la nación de la gente de Israel, está hablando de las otras naciones. Ahí es donde se refiere a los gentiles. Llamados por mi nombre, vamos a ver. Ok, vamos a ver, llamados por mi nombre. Vamos a ver lo que dice el libro de Testimonio, capítulo 28, versículo 10. Entonces verán todos los pueblos de tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y le temerán. Ay, mira, vamos a ver también lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 60, a ver, 63, versículo 19. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Vamos a ver también lo que dice aquí el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 19. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué cosa más bonita aquí está diciendo. Ah, Daniel es un profeta. Daniel es un profeta. Entonces, vamos a seguir aquí en el versículo 19. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Entonces, fíjate, él dice lo que dice Pedro. Mi opinión es que no molestemos a los gentiles que se convirtieron a Dios. No le vamos a poner más pruebas, no vamos a ponerle más yugo, no vamos a ponerle más cosas que verdaderamente esas cosas no vamos a molestarlo más, no vamos a molestarnos más, sino que le escribimos que se obtenga de cosas contaminadas por los ídolos de fornificación, de los estrangulados y de la sangre. No, eso no lo estaba diciendo Pedro, eso lo estaba diciendo las personas que estaban ahí de los ancianos y las personas de Jerusalén. Entonces dicen, sino que le escribamos que se obtengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornificación, de los estrangulados y de sangre. Eso es lo que le van a decir a los gentiles. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes los prediquen, pues de todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Entonces dice que Moisés, por las generaciones, ustedes saben bien de que Moisés vivió, vivió 3 generaciones y las generaciones son de 40 años cada uno, que quiere decir que Moisés murió a la edad de 120 años. Él estuvo por 3 generaciones, 3 generaciones. Pues todos los días de reposo es leído en los sinagogas. Siempre en las sinagogas se leían ¿qué? Los libros de Moisés, lo que él había escrito. Entonces, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarles a Antioquías con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombre prominente entre los hermanos, y enviaron esta carta. Entonces ellos cogieron 2 personas para que fueran con Bernabé y Pedro a llevarle una carta. Entonces vamos a leer aquí lo que la carta le dice a ellos. Mira lo que la carta le dice. Tengo una persona que tengo aquí, dame ver que venga para acá. Está bien. Ya, una cucarachita. Ahí no tenía que decir. Intervino. Ok, intervino una cucarachita. Bueno, ya. Enviaron esta carta. Fíjate la carta que ellos envían. Una carta que envían con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos y los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia.
que son de los gentiles, saludos. Pues que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Entonces le está diciendo, fíjense, aquí hay algunas personas que nosotros no lo autorizamos que dijeran nada de eso. Están diciendo una cosa que lo están diciendo por su cuenta. Y entonces, ¿qué lo están haciendo ustedes? ¿Qué le están haciendo? Vamos a ver qué le están haciendo a ellos. ¿Ok? Que nosotros no lo utilizamos. Los han inquietado con sus palabras y lo están perturbando con las palabras que le están diciendo ¿quiénes? A los gentiles. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le está diciendo, bueno, yo voy a mandarle unas cosas para que ustedes sepan con quién, con Bernabé y Pablo. Y esas personas, ellos han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas. Ellos le van a informar las mismas cosas, ¿ok? ¿Quiénes le van a informar las mismas cosas? Judas y Silas. Le van a informar verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Entonces dice, eso no es de acuerdo a mí, eso es de acuerdo de él y del Espíritu Santo que le va a mandar a decir, fíjate lo que le manda a decir, que sostengan de lo que ha sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y fornificados, fornificación y de fornificación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, piénsenla bien. Entonces le están diciendo que si ellos se guardan de esas cosas, que eso es lo fundamental, ellos van a estar bien. Y le dice, piénsala bien. Versículo 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que le impartía. Entonces la carta le impactaba consuelo. Entonces ellos se sintieron muy felices acerca de qué, de las cosas que escucharon. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces ellos aprovecharon de la oportunidad para darle un buen mensaje de Dios, no un mensaje de ellos, sino de la palabra de Dios. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Entonces, después pasaron un tiempo ahí, lo volvieron otra vez a mandar para Jerusalén, que esa gente lo había mandado de Jerusalén para aquí, para que le dijera a los gentiles lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo y las cosas que tenía que hacer y que no le hicieran caso a la persona que le dijeran otro evangelio. Pero Silas le pareció bien quedarse allí, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces ellos decidieron qué cosa ir a donde habían ellos proclamado la palabra, donde habían convertido personas para ver cómo esas personas estaban.
porque a lo mejor también podían haber estado allí confundiendo a esas personas. Pero entonces Pablo quería saber el ánimo espiritual que esas personas tenían. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y es una cosa que nos podemos dar de cuenta de que cuando nosotros enseñamos a cualquier persona acerca de la palabra de Dios, cuando nosotros convertimos a alguna persona acerca de la palabra de Dios, nosotros tenemos que seguir dándole seguimiento y tenemos que saber cómo esas personas están en su vida espiritual. Ya no dejarlo, porque hay muchas personas, yo conozco muchas personas que sí, que le gustan hablar del evangelio, le gusta bautizar a las personas y además que le gustan, pero después que lo bautizan, no le hacen ningún seguimiento, ni siguen con ellos y se olvidan hasta de ellos, se olvidan de ellos. Entonces, eso no es correcto. Cuando usted bautiza a una persona, usted tiene que estar con ellos ahí todo el tiempo y hablando con ellos y, o sea, seguirle enseñando porque es como un niño chiquito, ¿ok? Entonces Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien lo había desertado en Panfila y no lo había acompañado en la obra. Fíjate lo que está sucediendo ahora aquí en el versículo 36. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, que Juan era llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no deberían llevar consigo a quien los había desentado en Panfila y no lo había acompañado en la obra. Entonces, ¿qué sucedió? De que Pablo no quiso que Marco fuera con ellos. ¿Por qué? Porque Marco lo había desertado en Panfila y no lo había acompañado en las obras. Y se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Fíjate, Pablo está guardando resentimiento por lo que Marco le había hecho, de que Marco en un tiempo no quiso acompañarlo en la obra, pero entonces Bernabé si quiere llevarlo, Bernabé quiere llevarlo porque todas las personas cometemos errores, todos cometemos, entonces tenemos que perdonarlo y tenemos que seguir con ellos, pero parece que no se pusieron de acuerdo. Pablo no se puso de acuerdo con eso y no quería de que este hombre siguiera. Y para que tú veas, ese hombre siguió y hasta ese hombre creo que escribió hasta un libro. Tenemos que dar la oportunidad a las personas porque hayan cometido un error. Eso no determina porque Dios perdona y si Dios perdona, ¿quién es usted para no perdonar? Y entonces hubo desacuerdo entre Bernabé y Pablo para que, para que este persona no fueran con ellos. Entonces fíjate lo que dice aquí, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno al otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Sicilia confirmando a la iglesia. Pero fíjate, hubo una discusión, se separaron, pero se separaron y siguieron, ¿qué siguieron haciendo? Siguieron haciendo la obra del Señor, siguieron hablando del Evangelio. Uno se fue para un rumbo y el otro se fue para otro rumbo, pero tenían en común, ¿qué cosa es lo que tenían en común? Seguir hablando de qué? Del Evangelio de Dios, de Dios, de Jesucristo, creían en eso. Y entonces esa es una cosa de que nosotros podemos ver, de que en el principio habían desacuerdo, pero hay que seguir trabajando en la obra. Hay que seguir trabajando en la obra y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos tener un gran ejemplo, de tomar un gran ejemplo con lo que sucedió. ¿De qué? De que había desacuerdo, pero ¿qué? Uno se fue por un lado y el otro se fue para el otro, pero ¿qué siguieron haciendo? ¿Qué siguieron siendo en común? Hablando acerca de las cosas de Dios. Bueno, entonces ya aquí voy a terminar en el día de hoy y para el domingo, ¿qué vamos a hacer el domingo? Mira, el domingo. El lunes vamos a seguir estudiando este mismo libro de Hechos y vamos a
comenzar en el capítulo 16. Capítulo 16, y que tengan buen día.